Bueno, de hecho, el tema que yo les había preparado era otro. Sin embargo, yo soy obediente. Vamos a hacer caso a Dios y el tema que el Señor ha preparado para nosotros hoy se llama El Dios por nosotros. Así se llama. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice cómo se llama? El Dios por nosotros. El Dios por nosotros. Y quiero que mejor dicho, lo tenga ahí. Quiero que esté atento, atenta hoy, porque de verdad que esta palabra, sinceramente la preparó el Espíritu Santo para todos nosotros. Hasta yo estoy así, sorprendida, la verdad. Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso, porque los que están son los que son y porque de verdad que el Espíritu Santo hoy nos habla a nuestro corazón, que la palabra de Dios haya cabida en nosotros, que podamos poner en práctica lo que Él nos enseña y vamos a estar hoy mirando de qué se trata el Dios por nosotros. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por tu presencia, por tu misericordia, porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Te damos gracias en esta mañana por tu Espíritu Santo, Señor, por haber enviado a Jesús por nosotros, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque sabemos que tú perdonas todos nuestros pecados, que la sangre de tu Hijo Jesús nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias por cumplir ese propósito maravilloso en nuestra vida. Gracias por llamarnos, Señor, porque sabemos que tú nos has llamado, Señor, que tú nos has hecho partícipes, amado Dios, de tu gracia, Señor, porque somos coherederos tuyos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque somos herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús, amado Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu favor, Señor. Gracias porque hoy te pedimos que tú nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, enseñándonos, revelándonos, instruyéndonos, mostrándonos tu palabra, Señor. Gracias, eterno Dios, porque tú estás aquí, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos hablas todo el tiempo, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Danos un corazón entendido, danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Hoy te presentamos delante de ti nuestras cargas, nuestras necesidades, Señor, para que seas tú, Señor, aparejando todo lo que necesitamos. Trae las personas correctas a nuestra vida, Señor. Trae del norte, del sur, del oriente, del occidente, amado Dios. Hoy nos permitimos recibir todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros, Señor. Todas aquellas cosas que Jesús ganó para nosotros, Señor. Hoy extendemos nuestras manos a ti, amado Señor, en señal de gratitud, Padre Celestial. Hoy te pedimos que tu amor, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, eterno Dios. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús la renovación de nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Cristo, Padre Celestial. Te pedimos que te hagas presente. Invocamos el nombre de Jesús en esta reunión, Señor. Invocamos el nombre de tu Espíritu Santo, Señor, a esta reunión. Invocamos tu nombre, Padre eterno, maravilloso, Señor, para que seas tú con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que en esta mañana tú nos ministres, Señor. Tú hables a nuestro corazón de acuerdo a la necesidad que traemos cada uno, Señor. Por favor, Padre Celestial. Hoy te presentamos nuestras peticiones, Señor. Hoy te pido por la familia de Manuel, Padre Celestial, por la familia de Yuleidi, Señor. Te pido por Manuel y por Yuleidi, Señor. Por favor, ten misericordia, Señor, de ellos que perdieron a su hijo primogénito el día de ayer, Padre Celestial. Consuélales, Padre amado, porque yo sé que ese dolor no debe tener palabras, Padre Celestial, cómo expresar ese dolor, Señor. Y te pido que tú los consueles, que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón de esta familia, Señor, que esta familia no se quiebre, Señor, por esta calamidad que han tenido, Señor, que no se vaya a separar, amado Dios. Te pedimos que seas tú con tu Espíritu Santo hablando, Señor, el corazón de Yuleidi, Señor, dándole la paz, amado Señor, que ella necesita, Padre Celestial, para entender tus designios y tu voluntad, Señor. Sé que no es fácil, Padre Celestial, que los hijos se vayan primero antes que los padres, amado Señor, pero te pedimos que seas tú teniendo misericordia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amado Señor. Glorifícate en el nombre de Cristo, Señor. Cumple cada propósito en la vida de las personas, amado Señor. Y hoy te pedimos por esta familia, Señor, que seas tú consolando, porque tú eres el único que puede consolar realmente a estas
nuestras personas, Padre. Te pedimos por nuestras necesidades, por nuestras prioridades, Señor, para que tú seas proveyendo, supliendo, Señor, para que seas tú perdonando todos nuestros pecados en el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos, Señor, glorifícate, amado Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amado Señor. Que tú seas nuestro proveedor el día de hoy, Señor, que el pan nuestro de cada día tú nos lo des en el nombre poderoso de Jesús. Que venga a nosotros tu reino, Señor, que perdones todos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, amado Dios. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor, que tú seas nuestro guardador el día de hoy, guarda nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Hoy colocamos los proyectos que tenemos delante de ti para que seas tú glorificándote, Señor, para que seas tú acompañándonos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy te damos gracias porque tú estás aquí, amado Señor, con nosotros, Señor, y te pedimos que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos hable, Señor, a nuestro corazón, Padre Celestial. Te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres un Dios bondadoso, Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia, Señor. Gracias porque tú abres nuestro corazón, Señor, abres nuestros ojos espirituales, Señor, abres nuestros oídos espirituales, abres el corazón de cada uno de nosotros para entender y guardar tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy los voy a invitar a que vayamos al libro de Romanos. Vamos a estar estudiando Romanos, el capítulo 8 de Romanos. Y recuerden que la enseñanza de hoy se llama El Dios por nosotros. Amén. Entonces vamos a estar en el libro de Romanos, vamos a estar leyendo el capítulo 8 y vamos hoy a estar aprendiendo muchas cosas acerca de este capítulo que yo sé que en este momento, por las situaciones que pronto estamos viviendo muchos de nosotros, sé que va a ser de mucho apoyo y sobre todo de mucha fortaleza para que podamos realmente entender el propósito por el cual Dios nos ha llamado, para que podamos entender realmente el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra, por el cual tenemos la vida que tenemos, lo que Jesús ganó para todos nosotros y cuán importante es que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, más allá de todo, siempre esté puesta en Dios. Amén. Que nuestra confianza siempre esté puesta en Dios, porque cuando nuestra confianza está puesta en Dios, déjenme decirles que nuestra ayuda y nuestro socorro proviene de Él. Y ya sabemos que Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Y esto es algo muy bonito, porque yo les decía que ahí es donde más recibimos los regalos de la vida, porque conocemos personas maravillosas, porque conocemos lugares nuevos, y además que es tan hermoso ver cuando nuestra ayuda y nuestro socorro proviene de Dios, porque decimos, no había forma de que yo recibiera tal regalo, tal petición de esta forma, y son como esos designios de Dios que siempre como que a mí me asombran y yo digo que ese es el tiempo en que yo siempre me estoy asombrando de lo que Dios está haciendo, porque a pesar de que sé cómo Dios obra, a pesar de que conozco, bueno, la voluntad de Dios, porque recuerden que la voluntad de Dios son cuatro cosas, y a pesar de todo eso, siempre me estoy sorprendiendo. Para mí, nunca nada es como decir, ah, ya lo sabía, sino es siempre como decir, wow, de todas formas, Dios es absolutamente asombroso, absolutamente maravilloso y sobre todo 100% creíble. Y por les digo que la palabra de Dios es 100% creíble. Cuando nosotros entendemos de qué se trata la palabra, realmente podemos sacar mucho provecho y sobre todo podemos entender que la palabra de Dios es verdad. Así que vamos a estar en Romanos, en el capítulo 8, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo, eh, ya les digo, no, perdón, ese es, se me saltó. Ya, es capítulo 8, versículo 28, perdón. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dice así,
Más que vencedores, se tiene el título esta enseñanza, esta pericopa. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recordemos que la escritura dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está hablando de Jesucristo, ¿no? Del Señor Jesús. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, algo que de verdad me gusta mucho cuando yo leo Romanos, y sobre todo este texto, es que cuando nosotros entendemos y comprendemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, dejamos de andar diciendo, ¿y esto por qué? ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Por qué me ocurrió a mí? Pero yo nos, en fin, ¿no? Siempre estamos como en la preguntadera del por qué, sino que entendemos para qué nos han ocurrido las cosas que estamos viviendo o que hemos vivido, cuál es el propósito y el significado delante de Dios en realidad. Por el cual nosotros necesitamos la experiencia. Y algo aquí que me gusta mucho es como ese cuidado de Dios, como el juego de la vida en general, de que todo tiene un propósito, de que todo tiene una finalidad y que aunque nosotros no la entendamos, aunque yo no la esté entendiendo en su momento, porque muchas de esas vivencias o experiencias que tenemos son dolorosas, algo que he aprendido en este tiempo y con lo que me quedo y que quiero que ustedes se lleven es que más allá de todas estas cosas, realmente todo va a estar bien y realmente es entender que Dios cuida de nosotros y que Él no va a permitir que nada malo nos pase cuando nuestra fe está anclada a ese bienestar que Dios quiere, porque recordemos que la palabra de Dios dice que Dios es como un padre y la comparación que hace es que dice que Él es como un padre que se compadece de sus hijos. Y entonces, si hay alguien que conoce cómo nos sentimos, que conoce nuestras emociones, realmente ese es Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando entendemos eso, entendemos que Él no va a permitir que estemos mucho más tiempo del que podemos soportar. La escritura dice que eso nos da también como la fuerza para entender que todo es pasajero, que eso que estamos viviendo no vino para quedarse, sino para quedar atrás, para dejarnos a nosotros un aprendizaje, para permitirnos crecer como seres humanos, como personas en todo esto, para que aprendamos muchas veces lo que significa la humildad, porque cuántas veces en nuestra vida somos arrogantes, no reconocemos a Dios en nuestros caminos, hacemos lo que se nos da la regalada gana, digámoslo así, aunque suene un poquito feo. Pero muchas veces el Señor nos tiene como que bajar del caballo, como lo hizo con el apóstol Pablo, que lo bajó del caballo y le dijo, bueno, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿cuál es tu asunto conmigo? Y entonces se le tuvo que presentar, sí, en vivo y en directo, digamos así como dice la escritura, y personalmente lo bajó del caballo y entonces realmente Pablo reconoció que estaba equivocado, que lo que él creía como verdad era una absoluta mentira.
porque realmente estaba lejos, estaba apartado de Dios, aunque él creía que todo lo que hacía lo hacía para agradar a Dios. Llegó un momento en que Jesús se le tuvo que manifestar y decirle, no, o sea, tú ni siquiera estás a favor, estás en contra. Y esto, yo les voy a decir, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos sentido nosotros en nuestra vida que Dios está en contra de nosotros por las situaciones que estamos viviendo? Y entonces nos enojamos con Dios y decimos, pero ven Dios, te estás ensañando conmigo, ¿qué te pasa, Señor? No sé, y a veces como que reclamamos y como que no somos conscientes más allá de esto, que todo tiene un propósito y que como dice la escritura, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces siempre hay detrás de cada vivencia, detrás de cada experiencia, hay algo más grande de lo que nosotros en realidad necesitamos aprender. Y algo aquí que me gusta mucho es que dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y les voy a decir que ese predestinó en las escrituras no está queriendo decir de que en la predestinación es que Dios tiene para cada persona, bíblicamente dice que Dios tiene para cada persona un libro que se llama el libro de la verdad, y en ese libro dice que se ha escrito como el destino de cada ser humano, ¿sí? Pero también es cierto que al hombre de Dios le dio libre albedrío. Entonces, al tener el hombre libre albedrío, eso lo que significa es que cada persona tiene el poder de elegir, ¿sí? Y cuando nosotros nos salimos del propósito, de la voluntad de Dios, ahí es también donde nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, o ya sean buenas o malas, porque muchas veces en lo que hacemos no sabemos elegir, no sabemos tomar buenas decisiones. Y entonces, por eso es importante que nosotros siempre reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y que lo pongamos a Él en lo que vayamos nosotros a hacer siempre, ¿sí? Y algo que acá, por ejemplo, que me gusta mucho, que es la gente cree que la predestinación tiene que ver con que algunos Dios los escogió para ser salvos y otros para que se pierdan. En realidad no tiene nada que ver eso, ¿sí? Porque la predestinación tiene que ver con todos los seres humanos, no solamente con unos y con otros no, porque entonces diríamos que Dios haría acepción de personas, y la Biblia es muy clara cuando dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces no está haciendo referencia a que Dios escogió unos a propósito para que se salvaran y otros a propósito para que se perdieran, porque realmente la predestinación viene para que toda la gente sea salva. Bíblicamente, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas, no unas cuantas, sino todas. Y por eso dice que Jesús murió por todos. Aquí lo único que marca la diferencia es la fe, porque también la escritura dice que es necesario que el que se acerca le crea. Y entonces esa fue como la condición para que la humanidad como tal fuese redimida por Jesús. Y aquí mucha gente, de hecho, no cree en Jesús, como dice la escritura. Entonces, pues esto ya es algo como muy personal, porque de hecho si Dios quisiera obligar a la humanidad a creer en Él, pues no veo cuál sería el problema. Dios podría hacer algo que todos los seres humanos nunca hayamos visto y de esa forma obligarnos a creer. Pero realmente ahí es donde yo, cada vez que conozco a Dios en cuanto al aspecto de la fe, me sorprende mucho, porque no es ver para creer, en realidad no es lo que pide Dios, porque que dice que aún la creación, ella misma dice que sola por ella da testimonio de la divinidad. Y cuando nosotros vemos los atardeceres, cuando vemos el mar, cuando vemos la cantidad de animales que hay, la diferencia entre una cosa, la otra, o sea, cuántas cosas son, aún nosotros, el cuerpo humano como tal, la inteligencia que hay en nosotros, porque de hecho el cuerpo por sí solo es inteligente, ¿sí? Y cuántas cosas hay en nosotros que es, o sea, realmente absurdo decir que Dios no existe, independientemente de la fe de la gente. Y a ese punto es al que Dios nos lleva en realidad para que nosotros, por fe, ver, creamos. Y la escritura dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y aquí es donde nosotros también necesitamos aprender a confiar más allá de la adversidad, más allá de lo que nuestros ojos estén viendo, que todo va a estar bien y que Dios tiene cuidado de nosotros y que no importa la situación que estemos viviendo, sabemos que Dios cuida de su creación, que Dios cuida de nosotros y sobre todo de sus hijos.
Y cuando digo de sus hijos, de aquellos que han tomado, sí, la decisión de creerle a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es muy distinta, creerle a Dios. Y por eso es que aquí cuando dice la escritura y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y es porque hay un propósito en realidad. Y entonces ya no estamos mirando simplemente lo que estamos viviendo, sino que siempre estamos mirando más allá de la nariz, siempre estamos yendo un poquito más allá de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Y sabemos que lo más es nuestro bienestar. Si hay alguien que quiere nuestro bienestar, sin duda ese es Dios. Y por eso hay gente que llega a nuestra vida y como llega se va. Y hay otras que llegan y se quedan. Y hay otras que simplemente están de paso para dejarnos un aprendizaje, para llevarnos a otro nivel. Y gloria a Dios por todo, porque como decía Mónica al principio, en el día del mal, y eso lo dice la palabra, dice que en el día del bien, pues disfrutemos y todo, ¿no? Pero que en el día del mal consideremos, y el día del mal son cuando vienen esas pruebas, esas situaciones difíciles a nuestra vida, porque a veces estamos como tan cómodos que Dios nos tiene que mover un poquito para que realmente podamos vivir. Y les digo que cuántas personas en el mundo viven simplemente muertas, ni siquiera están vivas en realidad, porque la escritura Jesús decía, Jesús le decía a un hombre cuando le dijo, mira, deja que yo entierre a mis padres y luego voy y te sigo. Y Jesús le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es porque muchas veces nosotros vivimos en función de otras personas, de otros seres humanos y ni siquiera en la función que Dios quiere que nosotros vivamos como personas. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera hacemos uso de nuestro libre albedrío? La gente tiene libre albedrío, pero es triste darnos cuenta que la mayoría de los seres humanos ni siquiera hacemos uso de nuestro libre albedrío, porque el libre albedrío significa tener la libertad de poder elegir. ¿Y cuántas veces nosotros ni siquiera nos sentimos en esa libertad de poder elegir porque nos sentimos que estamos condicionados o que si digo esto, entonces no voy a caer bien o si elijo esto, de pronto me van a ver como bicho raro y entonces nosotros como que no nos sentimos en la libertad de poder elegir? Y eso significa libre albedrío, ¿sí? Sentirse en la libertad de poder elegir. ¿Cuántas veces elegimos cosas ni siquiera a nosotros ni nos gustan y las elegimos simplemente porque te gustan a ti, porque le gustan a fulano, porque, en fin, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas como en esa, no sé, en esa inconsciencia, llamémoslo así, y no estamos siendo conscientes que ni siquiera estamos eligiendo la vida que nos gustaría tener. Y alguien me decía, no, pero es que yo no quiero estar aquí. Y yo siempre digo, pues si no quieres estar aquí, pues entonces muévete y mira dónde quieres estar en realidad. Porque bíblicamente la escritura dice que Dios nos ha dado a nosotros el poder de elegir, ¿sí? Y no solamente el poder de elegir, sino que también dice que Él nos ha hecho más que vencedores. Así que cualquier cosa que nos venga a la mano, incluso en Eclesiastés leíamos en el devocional pasado, que nos venga para hacer, dice, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol a donde vas no hay fuerza, no hay trabajo, o sea, allá no vas a tener la oportunidad que tienes acá, porque ya pues los muertos, muertos están y ya. Y dice que ya terminaron su odio, su amor, o sea, todo lo que hacían debajo del sol, todas sus obras terminaron, concluyeron. Y cuántas veces nosotros como que no tenemos en cuenta que en algún momento nos vamos a morir y que no vale la pena nosotros estar llorando, estar sufriendo por algo que realmente, o sea, no es tan trascendental en nuestra vida, porque seguimos anclados en que nos hicieron, en que mire cómo me duele y como que realmente eso no nos permite avanzar. Y si bien es cierto que nos duele, claro que nos duele, y eso nadie va a decir que no, pero también es importante que nosotros vayamos a Dios y que le presentemos nuestras heridas, nuestra situación, porque si hay alguien que sabe cómo nos sentimos, miren, de verdad, créanme, sin duda es Dios. Dios es yo creo que la persona que más conoce lo que hay en nosotros, porque aún dice la palabra que engañoso y perverso más que todo es el corazón, que ni nosotros siquiera conocemos nuestro corazón y que el único que conoce nuestro corazón es Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos creer que estamos bien y cuando nos pasan ciertas cosas decimos, no, no estaba tan bien como creía? ¿O cuántas veces consideramos que hemos perdonado a alguien y luego cuando se presenta alguna situación nos damos cuenta que realmente no lo hemos perdonado, que todavía seguimos sintiendo dolor hacia esa persona y que todavía sentimos que nos deben?
porque la falta de perdón es eso, ¿no? Sentir que te deben algo, cuando finalmente nadie te debe nada. Y digo nadie te debe nada, inclusive cuando nos han ofendido, porque la escritura llama a los que hemos sido ofendidos a remitir los pecados, para que así también como nosotros remitimos los pecados de otras personas, nuestros pecados sean remitidos. Y aclaro para los que de pronto están por primera vez acá en el devocional, perdonar no simplemente es decir, ay, es que yo en mi corazón no siento nada hacia esa persona, no siento rencor, no siento venganza, sino que perdonar tiene que ver con remitir el pecado de alguien más. Y remitir el pecado de alguien más tiene que ver con ser consciente de que todos somos pecadores y que así como a mí me han ofendido, en algún momento también yo he ofendido a otras personas. A lo mejor ni siquiera soy tan consciente de cuántas veces he ofendido a otros, pero lo he hecho. Y delante de Dios, eso sí o sí, o sea, está ahí. Y entonces la vida siempre nos trae a compensación. Y entonces recuerden que lo que nosotros estamos recogiendo, pues es lo que sembramos en algún momento. Independientemente si somos conscientes o no somos conscientes, la ley de compensación nos cobija a todos. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si no nos gusta lo que estamos recibiendo en su momento, simplemente es como para hacer una revisión allí, pero siempre tener en cuenta que Dios no nos dejará soportar más de lo que nosotros podemos realmente soportar y que en su momento Dios siempre está cuidando de nosotros. Y algo que les voy a aclarar es el Dios por nosotros, es que Dios no está en contra de nosotros, al contrario, Dios está a favor nuestro. Y cuando nosotros creemos que Dios es por nosotros, entonces cuando todas las cosas realmente se pueden ver como para bien, ¿sí? Para bien, porque cuando yo digo, venga, es que Dios está conmigo y yo no me siento sola, pues realmente voy a hacer posible que Dios esté conmigo, que Él sea mi proveedor, que sea mi pastor, que sea esa persona que yo necesito en su momento para poder tomar la fuerza. Porque la verdad les voy a decir que es muy triste cuando nosotros hacemos cosas y luego consideramos que Dios no está de acuerdo. Luego consideramos, no, pero ¿qué tal que Dios como que no se agrade de eso que estoy haciendo? Y miren que aquí, en este texto, algo que me gusta mucho, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiere decir que no hay persona en el mundo que nos pueda juzgar, aunque nos juzgue. No por eso seremos juzgados, porque ya sabemos que cada persona trae boca y que cada boca trae una lengua y que cada lengua, pues de lo que hay es lo que sale. ¿Sí? Recordemos que la escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando la gente dice cosas que no son o que no nos benefician mucho a nosotros, más allá de lo que estén diciendo, hay que tener en cuenta que eso que sale de la boca, pues del corazón sale. Es lo que sin duda hay en el corazón de las personas. Por eso cuando las personas hablan mal de otras personas, pues realmente eso es lo que hay, no se puede pedir algo diferente porque eso es lo que hay. Pero a lo que voy aquí con este Dios por nosotros es que la escritura en el versículo siguiente dice, el que no escatimonia a su propio hijo. Miren, lo más grande que Dios tenía, según las escrituras, era su hijo. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Y quiere decir que antes que su hijo, Dios nos escogió a nosotros. Y Jesús dice que él se ofreció de manera voluntaria. O sea, ¿cuál será su amor por nosotros? Que Él se ofreció de manera voluntaria también por nosotros, para llevarnos a nosotros en esa voluntad que es perfecta, santa y agradable delante de Dios. Y les voy a decir algo que a mí me ha gustado mucho, y es que cuando la escritura dice que Él no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿saben qué es lo que más? De ahí para allá, lo que sea. Porque dice, ¿cómo no nos entregará con Él también todas las cosas? ¿Y cuántas veces nosotros sentimos que, ay, esto es mucho, yo para qué incomodo a Dios pidiendo eso? No, no, Señor, dame cualquier cosa. La semana que pasó, cuando una persona decía, no, es que no tengo nada para comer y yo necesito que me apoyen porque tengo 2 niños. Y yo le decía, bueno, haz una lista de las cosas que tú necesitas que Dios te provea, porque pues nosotros adivinos no somos.
Entonces ella era como con ese temor, no, pero es que, no, es que a mí la verdad me da como cosa ser exigente, porque es que la marca, porque es que no sé qué, y yo me reía, porque yo decía, si supiera que Dios está en eso, es un Dios de detalles. Nosotros somos los de los prejuicios, porque decimos, ay, pero ¿será que yo estoy exigiendo mucho porque es de marca? Pues si tu fe es que Dios te puede dar cosas de marca, Dios no tiene problema, porque Dios es el dueño del oro y de la plata, del mundo y de todo lo que en él hay. Pero cuántas veces nosotros en realidad nos hemos como prejuiciado y sentimos que no merecemos. Y entonces ya luego le echamos como la culpa a Dios de que las cosas no se nos dan, de que las cosas, pero somos nosotros en que dentro de nuestras creencias consideramos que cuando pedimos molestamos, importunamos a Dios y como que no tenemos nosotros la fuerza para pedirle en realidad lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y miren, algo que yo siento que esto de la oración nos queda muy difícil a mucha gente y es por el concepto que tenemos acerca de pedir, porque recuerden que orar es pedir. Orar es pedir. O sea, orar no es hablar con Dios, hablar no es tener un discurso bonito con Dios y decirle, no, Señor, pues mira, te cuento, ¿no? Y sí, tú puedes hablar con Dios y está perfecto que lo hagas, pero eso no es orar. Bíblicamente, cuando Jesús les enseñó a los discípulos, la Biblia muestra que les dio el Padre Nuestro. Y si usted mira el Padre Nuestro detenidamente, todo el Padre Nuestro está en función de pedir. Todo el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos. Eso está pidiendo. Todo el Padre Nuestro está en función de pedir. Así que orar es pedir. Punto. Eso es orar. Palabras más, palabras menos, orar es pedir. Y cada vez que tú estás orando, si tú no estás pidiendo, déjame decirte, pues no estás orando. Y aquí algo que también que la escritura nos enseña es que nosotros no podemos pedir de cualquier manera, porque esa también es otra que a veces nosotros decimos, bueno, oren por mí. Ajá. ¿Y qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres que pidamos? Entonces, no, para que Dios me ayude, pero ¿en qué? A veces no somos específicos y entonces decimos, ay, no, pero es que yo oro, pero a mí Dios no me contesta. Pero claro, te estás preguntando cómo estás orando, qué es lo que estás pidiendo, estás siendo claro en lo que estás pidiendo, porque la escritura muestra que Dios es por nosotros y dice que no escatimó a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Miren, algo también que me llevó de esta semana, alguien me llamó para pedirme oración y ella pidió para que le perdonaran una deuda. Y entonces yo dije, bueno, no tengo problema, pero luego ella se retractó y dijo, no, pero eso para mí no es creíble. Y yo me sorprendí, yo dije, bueno, por un lado me dio alegría porque fue honesta, ¿sí? Ella como que reaccionó y luego dijo que no tenía la fe para creer que le pudieran pues perdonar toda la deuda. Entonces, ¿qué pidió? Pidió que la deuda siguiera siendo exactamente la misma, simplemente que no le añadieran como todos los meses y los años de mora, sino que la deuda estuviera intacta como tal y que lo que se había pagado realmente se descontara y bueno, y así. Y yo decía, bueno, si esa es su fe, pues yo me alineo con la fe suya, aunque yo sí creo que Dios le puede recoger a uno la deuda, porque lo he visto. Pero hay quienes solamente consideran que Dios les puede dar un poquito nada más, y pues un poquito nada más es lo que recibimos. Pero lo que quiero mostrar es que Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros recibimos, porque finalmente nosotros recibimos lo que nosotros creemos que podemos recibir. ¿Me explico? Y aquí esto, por eso siempre les digo, realmente nosotros necesitamos creer que Dios es por nosotros, que Dios está con nosotros, que el que nos ama no nos ha dejado solos, Dios nunca nos ha dejado solos. Y cuando yo creo que no estoy sola, cuando yo creo que Dios está conmigo, que Dios es mi fortaleza, que Dios es mi proveedor, que Dios es mi pastor, que Dios es mi marido, porque incluso así lo llama la escritura. Dice que Él es nuestro esposo. Quiere decir que cuida de nosotros, que hace todo lo que hace un esposo. Y yo digo, Señor, gracias porque a pesar de todo, yo, y se los digo honestamente, no me siento sola. Digo, Señor, gracias porque tú estás conmigo, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi pronto auxilio, porque tú eres mi socorro, mi ayudador. Y de hecho en sus promesas la palabra dice que Él dice así, ¿no? Que Él es nuestro ayudador.
Y aquí dice, el que no escatimó a su propio hijo, y está hablando de Dios, sino que lo entregó por todos nosotros. Y la pregunta es la siguiente, porque está en interrogación. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Quiere decir que de ahí para abajo lo que usted quiere. Una vez que recibimos a Jesús, nosotros realmente, y no se trata de religión, porque les digo, la comunión con Dios tiene nada que ver con religión, ni con rituales, ni con cosas, sino que realmente nosotros podemos, y gracias a lo que Jesús hizo, tenemos la libertad de entrar. ¿Sí? Y cada vez que lo requiramos, no necesitamos estar en un X o determinado lugar para orar, para pedir, porque es más, la Biblia nos hace la invitación de orar en todo tiempo. Cuando estoy en el bus, cuando voy en la calle, lo que yo necesite, si lo requiero, lo puedo pedir. Y la oración, lo que les digo, la oración es eso, la oración es pedir. Y tenemos un concepto de la oración muy religioso. Entonces, si no estoy de rodillas, si no voy a la iglesia, si no estoy en tal parte, entonces yo no me siento con el permiso de pedir, no me siento con la libertad de orar. Si no estoy en mi cuarto encerrado, pero yo todo el tiempo no estoy en mi cuarto, yo todo el tiempo no estoy en la iglesia, yo todo el tiempo no estoy en un determinado lugar para poder orar como de pronto tengo el concepto de que es orar. Y les voy a decir que ahí es donde entra la comunión y la amistad con Dios, porque también en Job dice, entra en amistad con Dios. Y esa amistad con Dios es como ese compañerismo, como esa complicidad también entre Dios y nosotros. En que, como les digo, ¿para qué le ocultamos cosas a Dios? Y ahí es donde Jesús decía, hipócritas, hipócritas porque ustedes le piden a la gente a hacer algo que ustedes ni siquiera son capaces de hacer. Y fue como lo que Jesús más criticó cuando estuvo en la tierra, porque veía que todo el tiempo la gente aparentaba algo que en realidad no era. Y no podía ser porque nuestra humanidad no nos da para más. Y es como decirle, ay no, Señor, es que entonces eso yo no soy. Y Dios dice, pero yo te conozco, yo sé lo que tú piensas, yo sé lo que tú haces, y nosotros como que queremos esconder lo que realmente Dios ya sabe, porque si somos felices, infelices, amargados, lo que sea, eso Dios lo conoce. Independientemente si mostramos una sonrisa al resto de la humanidad, Dios conoce lo que hay en el corazón. Y aunque nosotros desconozcamos muchas cosas de nosotros, para Dios nada de lo que hay es desconocido. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque como les digo, yo siempre digo, Señor, es lo que hay. Y siempre le digo, Señor, esto es lo que hay. En esto es lo que yo estoy en este momento. Claro que me gustaría poder vivir esto o poder creer esto. Y por eso les digo que cuántas veces nos corresponde hacer como el padre del muchacho endemoniado cuando Jesús le dijo, ¿crees que yo lo puedo hacer? Y él dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, sí quiero creer, pero pues en el momento la fe no me alcanza, pero quiero creer. Ayúdenme. Y ahí también nosotros, me gustó mucho cuando ella me dijo, bueno, eso para mí no es creíble. Yo dije, sí, está perfecto. Entonces dime tú qué puedes creer. Te digo, no, pues yo puedo creer esto. Y es válido porque también es ir en ese paso a paso, aprendiendo nosotros a confiar. Pero la invitación que les hago hoy en este lunes, inicio de semana, es que aprendamos a confiar, aprendamos a ir más allá de lo que ven nuestros ojos, a entender que en Dios todo tiene sentido, que en Dios nosotros no estamos solos, que más allá de eso, Dios colocará la gente, las situaciones, las oportunidades para que nosotros podamos hacer lo que necesitamos hacer. Y les voy a decir que cuando pedimos ese apoyo de arriba, desde los cielos, pues ese apoyo se manifiesta acá en lo terrenal. Siempre, siempre se va a manifestar. Pero cuántas veces nosotros no le sacamos el valor a lo que hay, a lo que tenemos, a lo que vivimos. Y entonces pasamos en la vida desapercibidos, como que... Y aquí, miren, les digo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y pues les digo que si Dios está de nuestro lado, realmente, o sea, no hay quien nos pueda acusar. Y si hay alguien que nos está haciendo daño o que no se ha portado bien con nosotros, realmente no necesitamos colocar nuestro foco ahí. No necesitamos nosotros quedarnos mirando lo que nos hicieron, porque finalmente cuando yo entiendo que la ley de compensación sí o sí cobija a todo el mundo y que tarde que temprano la gente va a recoger lo que sembró, mire, lo único que yo puedo sentir por el otro, sin duda, es empatía. Es decir, bueno, o sea, Señor, perdónalo porque esa persona realmente no sabe lo que más adelante va a tener que recoger. Porque sin duda va a ser así.
Y esto yo digo que lo lleva a uno a poder perdonar sinceramente, a no sentirse uno como que maltratado por los demás, sino decir, bueno, sí, Señor, perdónalo. Ten misericordia de esta persona porque tristemente eso es lo que hay en el corazón. Sin duda es lo que hay en el corazón. Y el único que puede transformar el corazón del hombre, ya sabemos que es Dios, que es el Espíritu Santo. O sea, no hay nadie más que pueda venir a transformar el corazón del hombre. Por eso digo que las oraciones son lo más sagrado que un ser humano puede tener y lo más valioso. Si el hombre entendiera que la oración es tan poderosa, realmente nosotros aprovecharíamos esta herramienta que tenemos. Porque de hecho todos la podemos usar. La oración es para todos. Y les digo, no necesitamos estar en un lugar determinado para poder orar. Donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, no importa las emociones que estemos manifestando, podemos orar. Si hay enojo, mire cuánta gente, y lo hemos estudiado acá, por ejemplo, cuando Jonás, ¿sí? Y Jonás en su enojo oró a Jehová, y Jehová lo escuchó, dice la Biblia, y estaba enojado en extremo, porque recuerden que hizo una calabacera, porque él oró para que Dios lo ayudara a escapar del sol, porque el sol lo estaba maltratando mucho y entonces Dios a propósito hizo una calabacera y a propósito luego mandó un gusanito para que se la comiera. Pero era un aprendizaje y desde ahí yo entendí que todo lo que a mí me ocurre es con un aprendizaje. Dios tiene un propósito en mi vida con eso que me está ocurriendo. Y entonces Jonás se enojó y Dios le preguntó, ¿por qué te enojas? Y él le dijo, sí, estoy enojadísimo. Hasta la muerte me enojo. Y entonces él le empezó a sacar las razones por las que realmente le estaba enojado. Y le dice, mira, te enojaste tú por una calabacera que yo hice en espacio de una noche y al otro día se murió, pero no tenías misericordia de toda esa gente que vive en Nínive, por la cual realmente yo me apiadé y finalmente no destruí. Pero es que no estábamos hablando de una sola persona, sino de mucha gente. Aparte, esa gente se arrepintió de su pecado. Y entonces él realmente lo lleva a conciencia, Dios a Jonás, y luego Jonás pues aprende la lección en realidad. ¿Que fue doloroso? Claro que fue doloroso, porque él estaba enojadísimo. Sin embargo, enojado y todo, él manifestó lo que estaba sintiendo porque sabe que delante de Dios, ¿quién se puede esconder? Es que eso es una bobada creer que nosotros nos podemos esconder delante de Dios. Y ahí es cuando nosotros realmente nos expresamos como somos y como realmente estamos viviendo nosotros. Es decir, bueno, Señor, pues es lo que hay. Esto es lo que hay, Señor. Y aquí yo te presento lo que soy, lo que tengo, y te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que seas tú dándome esto que yo necesito. Pero hay que ser claros en cuál es la necesidad, qué es lo que yo necesito que Dios haga por mí. Y por eso les digo que escribamos las peticiones. Eso ni siquiera es por Dios, es más por nosotros. Escribamos. Y mire, la escritura también dice, escribe la visión. ¿Qué es lo que tú quieres llegar a ver en tu vida? ¿No? Y cuántas veces en el ayuno pasado lo hicimos y todos de hecho recibimos lo que nosotros escribimos. Y una muestra de eso es todo lo que nosotros hemos estado viviendo en estos últimos días. Y le digo, Señor, gracias porque de verdad tú vas más allá de lo que nosotros de hecho podemos pedir. Y dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y Él se ha magnificado realmente, yo creo que en la vida de todos nosotros, de los que estamos acá. Creo que no hay alguien que pueda decir, no, yo he orado y a mi Dios no me ha escuchado. Todos en algún momento hemos recibido algo de parte de Dios. Todos, todos. Y yo digo esto porque, mire, luego dice la escritura, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Quiere decir que no hay nada en el mundo, no existe nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Nada, nadie, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Cuando nosotros tenemos la fe, la certeza, la seguridad de que Dios es por nosotros, miren, créanme que ahí nosotros vamos a tener toda la fuerza que necesitamos para hacer lo que sea que queramos hacer, ya sea de un emprendimiento, ya sea de poder nosotros sanar nuestras heridas, porque aún la Biblia en Jeremías dice que Dios se compromete a sanar nuestras heridas. Pero para eso yo necesito ser muy honesto, de decirle, Señor, mira, esto es lo que hay, así me siento en realidad. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, porque eso también tiene que ver con confesar nuestros pecados,
Porque cuántas veces nos guardamos las emociones y no manifestamos nosotros en realidad que estamos enojados cuando estamos enojados. Y no, aquí no se trata de esconderlo porque, como les digo, Dios conoce lo que hay. Independientemente si tenemos la razón, si no la tenemos, Dios conoce lo que hay. Y me he dado cuenta que cuando uno confiesa sus pecados, cuando uno dice, Señor, mira, de verdad, esto es lo que hay, así me siento, ayúdame, por favor. O ayuda a mi incredulidad si yo no lo puedo creer. Porque hay cosas que de verdad como que nosotros decimos, ¿será que sí? Ay, ¿será que sí? Pero cuando nos vemos en eso, ahí es donde Dios lo hace posible. Yo me he dado cuenta porque digo, bueno, ¿puedo creer esto o no lo puedo creer? ¿Depende de mí o de quién depende? Y cuando digo depende de mí, pues necesito creer sí o sí y busco la forma de poder creer. Y les digo que en las escrituras hay muchas historias, muchos testimonios de hombres en las escrituras donde cuando yo los leo me ayudan a mí a poder creer, a poder tener esa experiencia, a ir más allá de lo razonable, porque de hecho la fe no es razonable. ¿Sí? Y aquí mucha gente puede decir, ay, no, es que yo primero tengo que esto para luego recibir esto. Bueno, esa es la fe también. Cada persona obra de acuerdo a lo que cree. Pero sí les voy a decir que cuando conocemos las escrituras y entendemos que Dios es por nosotros, déjenme decirles que no hay forma de nosotros no recibir. No hay forma de no recibir. Porque cuando yo creo que Dios está conmigo, que Dios es por mí, y pues le digo, el Dios por nosotros. Porque si hay alguien que está a nuestro favor, ese es Dios. Pero entonces yo creo que Él está a mi favor. Yo creo que Él puede hacer lo que yo necesito. Yo creo que Él va delante de mí. Yo creo que realmente Dios me acompaña. Yo creo que realmente Dios me da su sabiduría. Yo creo que realmente Dios me ve con misericordia. ¿O cuál es la creencia que tengo yo acerca de Dios? ¿Sí? Porque hay quienes creen muchas cosas con respecto a Dios, pero ¿cuál es tu fe? ¿Tú crees realmente que Él te acompaña? ¿Tú crees que realmente Él tiene misericordia, tiene cuidado de ti? Porque eso dice la palabra. Dice que Él es lento para la ira incluso, que Él es grande en misericordia. Y por eso les digo que no es el Dios que nos presentaron, un Dios castigador, un Dios que está ahí con el dedo para señalarnos. Incluso Él no hace eso, eso lo hace otra persona. Jesús no lo hace. Y cuando Jesús vino a la tierra, cuántas veces lo criticaron y de hecho hasta el día de hoy se juzga porque se sentaba a comer con prostitutas, con publicanos, porque bebía, porque comía. De hecho, la escritura dice así, que Jesús comía y bebía. Y dicen, ay, miren, un hombre comedor y bebedor de vino, ese no puede ser el Hijo de Dios porque, mire, es pecador igual que el resto. Pero no conocían en realidad lo que había en el corazón de Jesús. Y cuántas veces nosotros también juzgamos a la gente porque no hace como nos parece, porque no se comporta como nos parece, porque no habla como nos parece, como a nosotros, como creemos que debería de ser. Y no le damos la oportunidad a las personas de conocerlas, de interiorizar con ellas, de conectar. Y yo digo, de verdad que Dios nos ayude porque la gente se va a llevar muchas sorpresas cuando se mueran, porque se va a encontrar con todos los pecadores en el cielo. Sí, porque posiblemente los que creíamos que no, pues sí, y los que creíamos que sí, pues no. Les voy a decir que más allá de esto va en que nosotros no juzguemos nada antes de tiempo, no seamos jueces de nadie, no necesitamos eso en nuestra vida. Necesitamos entender que lo que estamos viviendo lo estamos viviendo con un propósito y que Dios cuida de nosotros y que nosotros no vamos a vivir más de lo que no podamos recibir en realidad, porque Dios no es abusador. Sí, Dios conoce lo que hay. Por eso dice que a uno le dio dos, a otro le dio cinco, a otro le dio uno. ¿Ven? Dios no reparte igual porque va de acuerdo a la capacidad que cada persona tiene. Y entonces, asimismo, también va a demandar. Por eso dice que al que se le da más, pues más se le demandará. Por eso también la escritura dice que el que en lo poco es fiel, en lo mucho también lo es. Si sabes administrar 2 pesos, pues vas a saber administrar 4. Pero si 2 pesos no sabes administrar, pues nunca te van a poner sobre 4, porque no, no. Y por eso es que vemos gente con dinero y otras que no tienen dinero, pero es por lo mismo, parte de ahí desde las creencias, porque consideramos nosotros que el dinero es malo, que entonces yo no lo puedo tener, que no es tan importante, y cuántas veces en las conversaciones
que hacemos decimos eso, pero no somos conscientes que decimos, ay, no es que el dinero no es tan importante. No, pero sí todo el mundo vive trabajando por dinero. Entonces no somos coherentes porque por un lado estamos diciendo que el dinero no importa, pero por el otro lado sí estamos diciendo, ay, no, necesito dinero. Y entonces tengo que ir a trabajar para conseguir el dinero. Y realmente el dinero es importante. Y Dios sabe que es importante. Por eso es que en Mateo capítulo 6 el versículo 33 dice, mire, busquen a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Y eso incluye el dinero, porque la ropa se compra con dinero, porque la comida se compra con dinero. Pero más allá de eso, también es el poder comprar con fe, porque la fe atrae todo. ¿Sí? Y entonces cuando yo creo, pues Dios me provee. Cuando yo creo que Dios está conmigo, pues Dios está conmigo. Cuando yo creo que no estoy sola, pues realmente no estoy sola. Cuando yo creo que Dios es mi proveedor, pues realmente Dios es mi proveedor. Cuando yo creo que Él se puede encargar de las cosas que yo no me puedo encargar, pues yo digo, Señor, mire, el año pasado yo tenía una situación financiera bastante difícil. Y yo dije, Señor, realmente yo no puedo, honestamente, con eso. Y no me voy a angustiar, no me voy a afanar, porque pues con afanarme y angustiarme, obvio, no lo voy a arreglar. Sin embargo, no deja de sentirse uno en el corazón como esa angustia, ¿sí? Pero yo empecé a declarar y yo decía, Señor, tú tienes cuidado de mí. ¿Cómo? No sé, pero yo sé que tú vas a hacer algo. Y sin embargo, yo decía, ¿en qué momento sin estar trabajando ni nada de esas cosas, yo vi cómo Dios se pudo glorificar en algo que, digamos, que humanamente para mí no tenía forma. Pero dije, Señor, pues en tus manos se lo entrego, porque finalmente pues yo no me puedo angustiar ni esto porque con eso no lo voy a lograr. Pero sí mirar la oportunidad de cómo lo voy a hacer, cuál es la solución que yo puedo creer que tú me puedes ayudar. Y les voy a decir que en esto de las oraciones, miren, y lo digo porque el 31 de julio, tengo que ponerlo ahí en el chat, vamos a hacer nuestro próximo ayuno. Y les voy a decir que necesitamos ser muy claros con las cosas y que Dios, que nosotros queremos que Dios haga para nosotros. ¿Sí? Entonces, ser específicos, porque todavía yo sigo viendo en los chats cuando ustedes piden oración que no somos específicos. Alguien dijo, ayúdenme a orar para que mi hijo pase un examen. Y todos nos quedamos, pero ¿examen de qué? ¿Examen médico? ¿Examen de trabajo? O sea, ¿examen de qué? Y entonces, no, para que pase el examen. Y ponen a orar a alguien más. Es como yo mandarlo a usted a hacer algo que usted no sabe y que yo necesito, pues obviamente usted o no lo va a hacer o lo va a hacer mal. Y yo no voy a recibir el resultado que necesito. Y es lo mismo. Entonces, si usted va a pedir oración, sea claro en el chat cuando escribe qué es lo que necesita que Dios haga para que usted realmente reciba eso. O alguien dice, por ejemplo, ayer cuando mi sobrina escribió acerca del muchacho, yo creo que la mayoría no entendió, porque él lo que tuvo fue una muerte cerebral. Y pues una muerte cerebral, para los que sabemos, una muerte cerebral es estar muerto. O sea, médicamente una muerte cerebral no tiene, o sea, no hay forma. ¿Sí? Pero aquí también necesitamos tener en cuenta los familiares, cuando es la familia quien pide oración o cuando es un tercero pidiendo oración, porque cuando es la familia directamente, entonces el milagro se hace más viable, porque la familia, los que están cercanos, pueden creer, pero cuando es un tercero y la familia anda en otro rollo, pues ahí no hay forma, porque recuerden que la escritura siempre dice que se necesita mínimo dos para poder nosotros hacer un milagro, para poder crear un milagro. ¿Sí? Y aquí muchas veces quien pide esa oración ni siquiera puede creer. Entonces eso es incierto. Y quiero decir que no es que no oremos, sino también que quien está pidiendo la oración no lo puede ver viable, no lo puede ver creíble. Entonces yo decía, pues muerte cerebral. Necesito a alguien que crea realmente que Dios puede resucitar, porque eso ya es hablar de resurrección en una muerte cerebral. No podemos orar por sanidad porque es que no está enfermo, está muerto. Por eso dice muerte cerebral. Y si hay muerte, pues necesita resurrección sí o sí. ¿Ven cómo cambia la petición? Entonces, una cosa es pedir por sanidad y otra cosa es pedir por resurrección. Son dos cosas diferentes y para cada una se necesita un grado de fe distinto. Entonces, no todo el mundo cree que la gente puede resucitar. Quienes hemos visto eso, pues es fácil. Para mí es fácil creer que Dios puede resucitar a otro ser humano, pero necesito que alguien más crea lo mismo.
Porque incluso Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la escritura dice que por la incredulidad de la gente no los pudo hacer. Él creía, pero a las otras personas no. Y de hecho, cuando muestra lo de los ciegos, Jesús les dice, ¿ustedes creen que yo puedo abrir los ojos? Y ellos dicen, sí. Entonces ya mire, ahí habían tres ya creyendo, Jesús y los dos ciegos. Y todo milagro se necesita mínimo dos, apréndase eso. Mínimo necesitamos dos personas que crean exactamente lo mismo para que algo se lleve a cabo. Si no, no es posible. Y pues le digo siempre, júntese con alguien de fe que crea exactamente lo mismo, así suene loco. Pero si puede creer, crea que, o sea, realmente lo puede recibir. Yo cuando la gente me dice, Alexa, yo quiero que ore por mí, le digo, usted lo puede creer porque yo no tengo problema. Donde usted se pare, yo me paro. Pero si usted no realmente no lo puede creer, mi fe sola no le va a alcanzar, porque la que está creyendo soy yo nomás. Y entonces no se cumple el requisito de dos. La Biblia dice, si dos personas se ponen de acuerdo, así clarito dice, si dos personas se ponen de acuerdo en la tierra, en lo que sea que pidan, lo que pidan recibirán. Pero muchas veces vuelvo y les digo, nosotros lo que pedimos ni siquiera lo creemos nosotros. Entonces, ¿desde dónde voy a poder recibir? No hay forma que yo pueda recibir. ¿Por qué? Porque yo misma no lo puedo creer. Entonces, es desde ahí que nosotros necesitamos siempre, lo que sea que necesitemos, necesitamos pedirlo desde ahí. Venga, yo creo, y por eso le digo que me gustó mucho cuando la persona me dijo, no, eso para mí no es creíble, o sea, rapidito me cambió la petición. Listo, cámbiala entonces y revisa bien qué es lo que tú puedes creer que yo puedo orar. Y lo que sea, yo oro, no hay problema, no, yo no tengo dificultad con eso. Entonces, lo mismo que quería hoy compartirles es eso. Dios es por nosotros. Y si hay alguien que quiere glorificarse en tu vida, déjame decirte, sin duda, ese es Dios. Si hay alguien que te quiere bendecir, ese es Dios. Si hay alguien que te quiere proveer dinero, mira, ese es Dios. Si hay alguien que quiere que tú estés bien, sin duda es Dios. De verdad, Dios, y lo digo porque yo lo he podido experimentar y aún Él me ha dado más de lo que he podido yo pedir en su momento. Y aquí es lo que nosotros necesitamos entender y tener la creencia de que Dios es bueno. Familia, Dios es bueno, repítaselo, Dios es bueno. Y lo que sea que yo estoy viviendo no vino para quedarse, sino para quedar atrás. No vino para atormentarme. Por eso ve las cosas como unas oportunidades para aprender, para crecer, para cambiar, porque a veces como nos quedamos ahí enanos, entonces la vida misma nos manda circunstancias para podernos estirar, para que podamos crecer como mujeres, como personas, como hombres. Porque cuántas veces vivimos en un matrimonio frustrado, negativo, sin propósito y creemos que no, como nos enseñaron que hasta que la muerte nos separe, pero sí, pero más muertos, ¿para dónde? Solamente falta que los entierren, pero ya muertos están hace rato. Y entonces cargamos con un muerto ahí, en una relación muerta, sin futuro, sin sentirnos amados, y creemos que Dios quiere que vivamos de esa forma. Déjeme decirle que yo he aprendido que no es cierto. Por eso es que pasan las cosas que pasan. Entonces, por eso uno de los dos se tiene que conseguir a alguien más para poder hacer la fractura y que el otro entienda que ya no tiene que estar ahí. Pero como nos hemos enseñado en la religión a estar en una relación sin propósito, porque es eso realmente, porque es que el vivir en pareja tiene un propósito. Dios no nos mandó a vivir en pareja porque sí, eso tiene un propósito y el propósito es que nos podamos edificar mutuamente, el que podamos nosotros apoyarnos en el otro. Y cuando usted ya ni siquiera está apoyando en el otro porque el otro no está, porque hace rato se fue, entonces no hay matrimonio en realidad, no se vive en pareja, pero tenemos otras creencias que nos llevan a vivir de una forma frustrada, negativa, y creemos que así vamos a entrar al cielo, estamos seguritos. Pero eso es falso, porque lo que hay en el corazón es otra cosa muy distinta, porque en el corazón hay amargura, hay dolor, hay tristeza, hay desamor, desconfianza, una cantidad de cosas que ahí van a estar siempre, mientras que nosotros no tomemos acción, porque déjeme decirle que yo no puedo cambiar al otro, yo no puedo cambiar lo que hay en el otro, pero sí puedo cambiar lo que hay en mí, sí puedo tomar decisiones en mí, sí puedo elegir por mí, por el otro no, finalmente no. Y ahí es donde nosotros necesitamos lograr hacer por nosotros, porque la salvación es personal. O sea, esa yo no voy a poder salvarlo a usted. Y por eso les digo, el único salvador se llama Jesús. De resto, todos nosotros somos seres humanos común y corriente.
¿sí? Y yo no puedo salvar al otro y siempre estamos desde la posición querer salvar. Y yo digo que en esto de los matrimonios, porque siempre somos las mujeres las que nos tenemos que sacrificar. Y entonces la mujer siempre es la que quiere salvar el hogar, que no, que por esto, por lo otro. Y yo digo, no. ¿Cuándo han visto ustedes un hombre queriendo salvar un matrimonio? Yo creo que de 10 uno, sí algo. Porque los habrá, de hecho, ¿no? Habrá quienes querrán salvar su matrimonio y son masculinos. No estoy diciendo que no, pero en su mayor parte siempre son las mujeres las que se sacrifican. Porque muchas veces yo me doy cuenta que ya uno de mujer ni siquiera tampoco es que esté enamorado de la pareja, sin embargo, el compromiso. Porque el amor es una decisión. El amor es una decisión y nosotros no es que, ay, yo sienta aquí en el corazón, no, el amor es una decisión, pero ¿cuántas veces esa decisión ya claudicó? Digo, no, de verdad no. Y es válido, miren, de verdad es válido. Pero es que en el Antiguo Testamento los hombres tenían 2 mujeres, 3 mujeres, porque era eso. Y de hecho, la Biblia muestra, por ejemplo, nomás en Jacob, que Jacob se casó con Lea y luego con Raquel, pero el amor de su vida siempre fue Raquel. Entonces yo digo, desde ahí nosotros ya vamos perdiendo, porque nosotros tenemos creencias acerca de Dios que nos limitan, que nos impiden realmente poder ser nosotros en realidad, porque sentimos que tenemos que aparentar todo el tiempo, porque entonces no nos vamos a sentir como aceptados por los demás, ¿no? Y les digo que realmente también es poder nosotros entender que más allá de lo que sea, Dios conoce lo que hay. Sí o sí, mira, de verdad Dios conoce lo que hay, sin duda, y a Dios no lo podemos engañar. Entonces yo lo que les digo, que Dios es por nosotros siempre. Siempre cuando nosotros creemos que Dios está, que no nos ha dejado solos, que Dios es bueno, porque eso no lo digo yo, lo dice la palabra, Dios es bueno y bueno en gran manera y que si vamos a hacer algo, vamos a dar lo mejor de nosotros para hacerlo. Sí, porque incluso la escritura dice que ninguna raíz de amargura salga de nosotros, porque ahí ya estamos contaminados y vamos a contaminar a otros, porque cuando una persona está amargada, cuando una persona amarga al resto, entonces nosotros necesitamos estar siempre en eso de poder nosotros experimentarnos a nosotros mismos, pero siendo auténticos también y que si hay algo que necesitamos trabajar, pues vamos a trabajar para mejorar, vamos a trabajar en eso para dar lo mejor de nosotros, para realmente que la gente que se acerca diga, oye, de verdad yo quiero conocer ese Dios que tú tienes, ese Dios que tú traes. Sí, que no es algo de mentira, sino algo creíble en realidad, porque más allá de esto somos seres humanos que sentimos, que nos duele, que estamos. Entonces, démosle gracias en esta mañana por lo que hay. Démosle gracias a Dios por las experiencias que estamos viviendo, por lo que estamos nosotros sintiendo. Sea lo que sea, yo sé que hay cosas que no son tan sencillas de, de ver, de experimentar, de sentir, pero mire, Dios es la persona más hermosa, más maravillosa que nos pueda a nosotros consolar. Les voy a decir que en Él nunca necesitamos sentirnos juzgados. Nunca. Y nosotros mismos a veces somos los que más nos juzgamos. Entonces, no nos juzguemos. Siempre, si sentimos que hemos fallado, pues recordemos que la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y entendamos que más allá de lo que estamos viviendo, todo tiene un propósito, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es tan bonito sentir que en el Señor nosotros somos perdonados, que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo por él fuera salvo. Y no permitas que nadie te haga sentir lo contrario. Porque si nos equivocamos, bueno, necesitábamos equivocarnos para aprender. Eso también es válido. Porque es que nosotros estamos aprendiendo, nosotros no somos un producto terminado. Nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo, creciendo. Les voy a decir que más allá de eso, de verdad Dios es bueno y Dios es bueno en gran manera. Disfrutemos lo que Jesús ganó para nosotros. Vivamos esa vida como si fuera que ya mañana nos fuéramos a ir o más tarde, qué sé yo. Pero seamos nosotros honestos con nosotros, con lo que hay, con lo que tenemos. Y les voy a decir que cuando nosotros hacemos lo que sea que hagamos y lo colocamos en las manos del Señor, sabiendo que Dios está con nosotros, yo digo que eso es el respaldo más grande que podemos recibir de la vida.
porque quien tiene a Dios lo tiene todo sin duda, porque dice, mira, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Quiere decir que las oportunidades van a llegar, van a tocar nuestra puerta, ni siquiera tenemos que salir a buscarlas, nos vamos a encontrar de frente con ellas. Y yo he podido ver eso porque, como les digo, yo de hecho me siento muy afortunada y privilegiada porque digo, o sea, ¿verdad, Señor? O sea, uno ora, le cree a Dios y Dios, Él sencillamente, o sea, está ahí. Pero ¿cuántas veces las oportunidades han tocado a tu puerta y tú no le abres? Porque consideras que tienen que venir de forma distinta. Y entonces en eso nosotros no estamos siendo humildes. Preguntémosle a Dios siempre, lo que sea que nosotros estemos experimentando, preguntémosle a Dios. Seamos humildes para reconocer que Dios es el que nos da todas las cosas. Que recuerden como decía Eclesiastes, que no es de los fuertes las riquezas, de los elocuentes, el favor, bueno, algo así, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces necesitamos tiempo y ocasión y darle la gloria a Dios en todas las cosas, porque sin duda Dios es el que está con nosotros. Así que hoy lunes, en este inicio de semana, les quiero decir que Dios es por nosotros, que presentemos delante de Dios lo que necesitamos que esta semana Dios haga. Nos vamos a unir en oración, vamos a escribir nuestras peticiones. Si vamos a pedir oración, seamos claros y específicos en el chat qué es lo que necesitamos, o por el interno me lo pueden escribir a mí. Si ustedes no lo quieren escribir en el chat, entonces me lo escribe. Pero aprendamos a ser claros, aprendamos a ser específicos. Recuerde que la solución la debe presentar usted, no Dios. Somos nosotros los que necesitamos presentar la solución a lo que necesitamos que Dios haga. ¿Sí? Porque que, ah, Señor, tengo hambre. El Padre Nuestro no dice, Señor, tengo hambre. El Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque siempre estamos ay, Señor, pero es que yo no tengo plata. Bueno, así no es. ¿Cuánto necesita? ¿Sí? Que Dios coloque el dinero en sus bolsillos, que Dios provea esa oferta de trabajo. No sé cuál es tu fe para creer y para que pueda recibir. De acuerdo a su fe, así es que Dios va a obrar, porque todo es de acuerdo a nuestra fe. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu presencia, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias porque sabemos que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias porque tú eres el que nos bendice, porque tú eres el que nos fortalece, porque tú eres el que nos levanta, el que nos instruye, Señor. Hoy colocamos delante de ti nuestros proyectos de esta semana, Señor. Nuestros clientes, amado Señor, te rogamos para que tú los bendigas, Señor. Te pedimos para que tú seas trayendo el dinero a nuestra vida, Señor, colocando dinero en nuestros bolsillos, en nuestras cuentas, en nuestras carteras, Padre Celestial, conforme a nuestra fe, Señor. Yo creo que tú nos puedes consignar, Señor, y para aquellos que crean lo mismo, en el nombre de Jesús, consígnale, Señor, a la cuenta de cada uno, Padre Celestial. Yo creo que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que realmente no hay nada imposible para aquel que cree, Señor. Y nosotros hemos decidido creer, Señor. Creerte a ti, creer a tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos que tú nos consueles, amado Señor. Si alguno de nosotros está triste, consuélale, Señor. Si alguno se siente débil, fortalécele, Señor. Si alguno no tiene el pan para comer, provee, Señor, el pan nuestro de cada día. Sé propicio, Señor. Mira nuestra alacena y provee, Padre Celestial. Provee de todo lo que necesitamos, Señor. Provee en el nombre de Jesús de manera abundante el pan nuestro de cada día. Provee, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, cada familia. Tú conoces lo que cada familia le gusta comprar, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú proveyéndose, tú supliéndose. Señor, aún más allá, Señor, que seas tú pagando esas deudas, amado Señor. Hoy presentamos, Señor, en el nombre de Jesús, la petición de Jackie, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús tú proveas el dinero para que pueda pagar, Señor, todo aquello que se debe, para que no la embarguen, amado Señor, para que no se vaya a más allá todo este asunto de la deuda, Señor. Te pido que tú le proveas el dinero completo en el nombre de Jesús y que se pueda pagar y que ella no deba absolutamente nada, Señor, porque para ti ninguna cosa es imposible y yo lo puedo creer, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque
A esta persona también, Señor, no le van a cobrar más de lo que ya estaba establecido, Señor. Gracias, Señor, porque la fe de Alexa, Señor, es que realmente se pueda pagar todo lo que se debe. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos también, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno y bueno en gran manera, Señor.